¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que bien. Mi nombre es Miguel Vela y les doy la bienvenida a mi canal de El Tío Tech. Bien, el día de hoy vamos a aprender a crear estos dos botones que están viendo acá. Básicamente están elaborados con macros y la funcionabilidad de estos botones vendría a ser que si nosotros les damos en guardar datos, todos estos datos que nosotros podemos registrar acá se tendrían que guardar obviamente en este otro campo, ¿no? Acá. Y de esa manera nosotros podemos tener un registro, en este caso que es de reservas, ¿no? Vamos a trabajar con este cuadro, es un cuadro que lo acabo de inventar, es unas reservas del Hotel Sol del Este. Bueno, no sé si existiera ese nombre, también lo he inventado, ¿no? Pero la estructura que tengo acá, ustedes pueden variar obviamente de acuerdo a su necesidad. Simplemente esto es un ejemplo, ¿no? Luego de programar ese botón guardar datos, también tenemos que programar el botón limpiar datos, ¿no? Limpiar datos básicamente vendría a ser después, o sea, con un clic, dando un clic acá, nos tiene que limpiar esos datos, no tiene que estar libre, así como lo estamos viendo ahora. Luego de eso también vamos a hacer que haga un grabado de forma automática, ¿no? ¿A qué me refiero un grabado de forma automática? Que grabe el libro Excel, o sea, que venga acá, guardar, y que le dé guardar, ¿no? Que haga esto básicamente, que guarde. Y de esa manera ya no vamos a tener necesidad de nosotros estar haciendo este mecanismo, ¿no? Que venir, archivo y darle en guardar, ¿no? Esto va a ser de forma automática, su documento siempre va a estar guardado, obviamente después de aplicar el botón guardar datos, ¿no? Y luego eso, que nos arroje un mensajito también, sí, le damos en guardar datos y nos tiene que lanzar una ventana emergente, ¿no? Que nos diga, que nos compruebe y nos diga que ya los datos se han guardado correctamente. Bien, así que vamos a comenzar con este tuto y lo primero que hacemos es lo siguiente. Vamos a ir a archivos, sí, le vamos a dar en guardar como, ¿ok? Y le damos en examinar. Si tienes una versión anterior, no te preocupes, los procedimientos son totalmente los mismos. Lo que yo quiero que ustedes guarden su libro de Excel es habilitado para macros, ¿no? Acá está la opción, voy a acercar un poco. Ahí está, libro de Excel habilitado para macros. Hacemos un clic ahí. Sí, voy a salir de esta pantalla y ahí está. Tiene que tener esta extensión, ¿ok? Esta extensión significa para macros, ¿no? Que está el Excel habilitado para macros. Una vez que tengan eso, le dan en guardar, ¿no? Y bueno, como yo lo tengo guardado, le voy a dar en sí, ¿ok? Ahí está. Voy a eliminar estos botones porque lo vamos a crear desde cero, ¿ok? Vamos a eliminar esto también para que sepan cómo hacerle de una manera muy veloz. Bien, ahora sí, voy a guardar esto y comenzamos, ¿no? Vamos a insertar, vamos a crear los botones primero y nos vamos a ir a esta opción que dice formas, ahí está. Y ustedes eligen la forma que a ustedes les agrade más. En mi caso, bueno, pueden elegir un triángulo redondo, no sé, una flecha también. En mi caso voy a elegir un rectángulo, ¿ok? Pueden poner imágenes también de internet, ¿no? Ahí está. A esto le voy a poner un color, 2 veces clic. Le voy a poner un color, bueno, este color amarillo, ¿para qué juego con eso? Y acá voy a poner el primer botón que me dice grabar datos. Voy a seleccionar todo esto, me voy a ir a inicio y le voy a poner ahí está, vertical que esté en el centro y horizontal también que esté centrado, color negro, y agrandado esto hasta 14 y le doy en negrita, ok. Ahí está, mi primer botón, grabar datos. Copio esto, control C y control V, ok. Ahí está, control C y control V. Vamos a pegar un poco más y vamos a cambiar esto, ¿no? Que sea acá limpiar datos. Ahí está, limpiar datos. Una vez que tengamos eso, vamos a ir guardando. Por ahora no está programado todavía este botón. Y una vez que tengamos esto, nos vamos acá. Vamos a seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estas 8 celdas sin seleccionar la celda que dice datos reserva, ¿ok? Con la tecla control. Acá está la tecla control, ya lo acabo de apuntar. Con la tecla control, ¿ok? Seleccionamos esto y con la tecla control sin soltarla apretamos ahora la tecla control y seleccionamos la parte de abajo también, ok. Ahí está, clic derecho, le damos en copiar. Una vez que le damos en copiar, nos vamos a registro y en donde ustedes quieran se ubican y le damos en clic derecho
le damos acá donde dice pegado especial, ok, pegado especial, y nos arroja la siguiente ventana. Voy a acercar esto y simplemente tendríamos que dar en clic en transponer, ¿no? ¿Qué es lo que hace transponer? Nos copia las celdas verticales y les pone de manera horizontal, ok. Vamos a ver, aceptamos y ahí está, ¿no? A esto, como ya está seleccionado, le doy un clic acá en el centro y le doy acá un clic centrado, verticalmente centrado y horizontalmente también centrado. ¿Le ponemos un color? Sí, podemos poner cualquier color. En este caso voy a poner este color, voy a poner este color negro y negrita, ok. Lo voy a agrandar a 12. Bien, ya tendríamos de una manera muy rápida nuestro encabezado, ¿no? Ahora sí. Bien, una vez que tengamos eso, lo primero que vamos a programar mediante macros es grabar datos, ¿no? Que nos grabe todo esto acá, ¿no? Para tener guardado como registro, ¿ok? Ahora sí. Bien, y lo hacemos de la siguiente manera. Nos vamos a vistas, ahí está, en la pestaña vistas, y les comento que las macros es algo muy sencillo, es algo muy fácil de utilizar, y ahora se van a dar cuenta por qué les digo eso. Bien, ahora sí. Nos vamos acá a macros y le damos en grabar macros, ¿ok? Una vez que le damos en grabar macros, nos aparece la siguiente ventana. Ahí está. Vamos a poner acá guardado datos, ¿ok? Así se va a llamar nuestra macro. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes desean. Eso no tiene nada que ver, ¿ok? Pero tienen que acordarse porque de ahí vamos a tener que llamar mediante el botón. Una vez que le damos en guardado datos, aceptamos. Y ahora sí, nuestra macro ya está corriendo. Todo lo que nosotros hagamos es lo que la macros nos va a grabar, ¿no? Si ustedes copian, la macros va a copiar. Y cada vez que ejecutemos esa macro va a ser siempre lo mismo, ¿no? Ahora sí, quiero copiar esto. No, pero primero vamos a hacer lo siguiente. Una vez que la macro ya está corriendo, nada más nos vamos a registro, ¿ok? Y acá en registro le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en insertar. Ahora se van a dar cuenta por qué. Le vamos a dar en insertar y esto le vamos a cambiar color, le vamos a poner blanco. Todo esto está grabando la macros, ojo, ¿eh? Todo esto lo que estamos haciendo está grabando la macros. Luego de eso volvemos acá y ahora sí copiamos esto. Y con la tecla control, no se olviden, acá está, presionando sin soltar, seleccionamos las celdas de abajo. Ahora sí, clic derecho acá y le damos en copiar, ¿ok? Una vez que le damos en copiar, nos vamos a registro. Y acá le damos clic derecho y le damos en pegado especial. Y hacemos lo mismo. Transponer, aceptamos y regresamos acá. Y apretamos la tecla Escape. Paramos la macro. Y lo que le hemos dicho a la macro es primero que venga a registros, que nos inserte una fila. Y luego copiamos esto y que la pegue acá, ¿no? ¿Por qué insertamos la fila? Para que no reemplace los datos, ¿no? Porque si no hubiésemos insertado una fila, siempre lo hubiese copiado y pegado en esta fila, ¿no? No sé qué tanto me entiendan, pero si no hacemos el insertado, siempre hubiese copiado y pegado en la misma fila, ¿no? Y nunca hubiese crecido los datos. Ahora sí, lo podemos probar, sí, pero tenemos que asignar la macro a este botón. ¿Cómo hacemos eso? Clic derecho, asignar macro y nos vamos acá está. Como está solito no hay problema, ¿no? Pero a veces cuando tenemos un montón de macros es un lío porque tenemos que acordarnos el nombre, ¿no? Pero en este caso es guardado de datos, ¿ok? Aceptamos y listo, eso sería todo. Nombre, vamos a probarlo. Ahí está, DNI, vamos a poner cualquier cosa, 123, teléfono 99999, procedencia, vamos a poner Lima, ¿ok? Habitación simple, número de personas 1, fecha, vamos a poner la fecha de hoy día, que es 28 de febrero 2018. Precio, vamos a poner acá, en Perú manejamos el sol, vamos a poner 30 soles, ok. Ahí está, simplemente tendríamos que dar en grabar datos, hacemos un clic y nos vamos acá y ahí están los datos. ¿Se pueden dar cuenta? Ahí están los datos. Nuevamente podemos poner otro nombre, por ejemplo vamos a poner acá Julián. DNI, no sé, puede ser teléfono vamos a poner 0000, procedencia vamos a poner acá, Arequipa, acá vamos a poner doble, ok, doble con 2 camas, y esto va a valer 60 soles, vamos a poner acá, o 50, ok, y luego de eso le damos en grabar datos. Ahora sí, fíjense acá, ya nos empieza a registrar los datos, ¿no? Ahí está, Julián, tío Techo, ahí está. Y de acuerdo a la fecha que ustedes quieran, ¿no? Pero acá lo bonito sería que cuando nosotros demos clic en limpiar datos, nos limpie esto, ¿no? Para un nuevo registro.
prácticamente. ¿Cómo hacemos eso? También con macros. Muy fácil también. Le damos macros y le damos en grabar macros. Acá ponemos limpiar, vamos a poner, ok, solo su nombre, y le damos en aceptar. Y simplemente eliminamos, suprimir, eliminamos, suprimir es esta tecla que está acá, lo ve acá, al costado del enter, ahí está, siempre está ahí. Y de esta manera, una vez que esté vacío esto, le damos en detener grabación. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que cómo funciona una macro? Simplemente grabamos lo que quiera que haga en las celdas. Y lo grabamos y con el botón ejecutamos eso, ¿no? Pueden copiar también este nombre acá, pueden copiar esta otra celda donde ustedes quieran, ¿no? Copio acá y pego acá. Y si eso lo he grabado, cada vez que lo ejecuto va a ser eso, ¿no? Ahora sí, vamos a asignar en limpiar datos, clic derecho, asignar macros y le damos en limpiar y le damos en aceptar, ¿ok? Vamos a poner cualquier nombre. Damos a limpiar y ahora sí, se dan cuenta, ya nos acaba de limpiar, ¿no? Así de simple, le damos a limpiar y ya nos limpia los datos de forma automática, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer este paso, es otra técnica que es grabar automáticamente, ¿no? O sea, cada vez que ustedes registran, esto ya tiene que estar grabado, ¿no? O sea, tienen que hacer esto y guardar. Para que ustedes no estén haciendo esto, guardar, hay una manera. También mediante una macros, ¿no? Lo hacemos de la siguiente manera. Nos vamos a vistas, macros y le vamos a grabar macros. Vamos a poner acá el nombre de grabar Excel. Esto es muy fácil también. Le damos en aceptar. Y lo único que ustedes tienen que hacer es ir a archivos y le damos en guardar. Nada más. Con eso la macros ya guardó su documento, ¿ok? Le damos en macros, siempre deteniendo la macros. Y ahora sí. Pero nosotros tenemos que hacer un llamado de eso, ¿no? ¿Cómo hacemos? De la siguiente manera. Vamos a apretar la tecla Alt. Esperen, voy a borrar esto, a ver. Un momento, historias, acá está. Sí, voy a borrar esto para que no les aparezca nada. Y bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a ir a Alt. Y luego de Alt vamos a apretar la tecla F11, ¿ok? Y se nos abre lo siguiente, Alt F11. Se nos abre esto de acá. Ustedes lo que tienen que ir es a la parte que dice acá módulo, ¿ok? Si no necesitan conocer nada, pero ahí donde dice módulo, sí, está acá a la izquierda, donde dice BBVA Project, ¿no? Nos vamos a módulo y vamos a buscar el nombre que en este caso pusimos acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Grabar Excel. Simplemente esto lo podemos jalar de la siguiente manera, ¿no? Vamos a copiar esto, control C, y lo vamos a pegar al último acá, donde dice guardado de datos. O sea, este botón, cuando ustedes aplican grabar datos, se ejecuta todo esto de acá, desde el sub o el SAP, que sería la pronunciación correcta, hasta el ENSAP, ¿no? Hasta el final. Pero yo lo voy a poner donde está en ENSAP, control V, ¿ok? Ahí está, este código que lo acabo de copiar, ¿no? De acá. Esto lo generamos la última vez, ¿se acuerdan? Con el nombre grabar datos. Simplemente este código lo copio acá al final y le doy en guardar, ¿no? Y si quiero poner también un mensaje, aprovechando que estoy acá, es muy fácil también. Simplemente MSG box, ¿ok? Abren y cierran paréntesis, perdón. Bueno, me acabo de olvidar. Y acá vamos a poner datos guardados correctamente, ¿ok? Y le damos en guardar acá, nada más. Como ya está llamado que guardar datos, simplemente fíjense ahora qué va a pasar, ¿no? Le damos en grabar, vamos a poner acá, no sé, vamos a poner acá, Mario, por ejemplo, ¿no? DNI, vamos a poner todo X para que se den cuenta, para que sea rápido. Ahí está. Acá también una X. Y le damos en grabar datos. Y ahí me aparece, ¿no? Datos guardados correctamente. Aceptamos. Vamos acá y ahí está Mario, ¿no? Con X. Ya nos acaba de guardar. Y también a la vez ya nos guardó el documento, ¿no? Ya hizo el guardado de forma automática. Ya no es necesario que le estén guardando, ¿no? También pueden limpiar el campo, ¿no? Pueden limpiar el campo automáticamente después de darle guardado. Por ejemplo, vamos a duplicar. Después de dar datos guardados correctamente, nos puede limpiar, ¿no? Hacemos la misma operación, ¿no? Alt y F11. Alt y F11, ahí está.
acá al final, después del mensaje, que nos ejecute limpiar, ¿no? También podemos llamar de dos maneras en realidad esto, ¿no? Lo podemos poner en limpiar al final acá, o podemos copiar también todo su código, ¿no? Por eso no se olviden, del SAP hasta el ENSAP, todo lo que está dentro de su código. En este caso puedo llamar por la palabra limpiar, ¿sí? También, para no estar copiando todo el código. Y lo vamos a ejecutar, fíjense, acepto y ya me limpió, ¿no? Sin necesidad de estar apretando limpiar datos. Y de esta manera creo que es más práctico. Vamos a poner acá por ejemplo, 3 veces a todo, y le damos en grabar datos, acepto y limpio, y ahí está, ¿no? Todo esto. Y ya tengo mi registro de reservas guardado y ordenadito. Bien amigos, espero que les haya sido útil. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o quieren realizar un comentario, lo pueden hacer abajo en este vídeo. Y no se olviden de suscribirse al canal y compartir el video si les gustó. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos.